Veracruz, Veracruz. Por sus costas arribaron los conquistadores y por ellas también partieron. Durante la época colonial, Veracruz fue la llave principal del reino de la Nueva España, por contar con la primera plaza de armas, resguardar la aduana de mayores ingresos para la corona y albergar el monopolio de tabaco, propiedad del rey. Por muchos años, los veracruzanos fueron mudos testigos del embarque de enormes cantidades de dinero, joyas, minerales y demás productos altamente cotizados en Europa, pertenecientes al monarca y a particulares. El fantasma de la guerra no llegó a tierras veracruzanas en 1810 con la revuelta popular del cura Miguel Hidalgo, sino muchos años antes. Cada vez que en Europa iniciaba un conflicto armado en el que intervenía la corona española, de inmediato los criollos milicianos de las provincias de la Nueva España tenían que desplazarse hasta Veracruz para defender al virreinato de posibles invasiones. Desde 1793, a causa del malsano clima del puerto, los miles de milicianos fueron acuartelados en las frescas villas de Jalapa, Orizaba, Córdoba y en el pueblo de Perote a la espera de un enemigo que nunca llegó. Los desafectos a la corona española no llegaron del mar como se temía, brotaron de las propias entrañas del virreinato. Al inicio del siglo XIX, como en otros lugares del país, en Veracruz se alzaron las voces y las ideas de inconformidad frente a las injusticias de la administración virreinal y la opresión de la corona. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España y toma presos a Carlos IV y al rey Fernando VII. Entre las tropas acantonadas en la villa de Jalapa, algunos jóvenes militares criollos de distintas procedencias reflexionaban sobre la situación de la Nueva España, y no fueron pocos los que se pronunciaron a favor de un cambio que trajera libertad e igualdad a las Américas. Entre ellos se encontraba el futuro general Ignacio Allende. En la provincia de Veracruz, la guerra libertaria la iniciaron hombres y mujeres de los pueblos y regiones. Destacaron Mariano Rincón de Jalapa, Benito Ochoa de Chiltoyac, los hermanos Bello de Motuapán y Serafín Olarte de Papantla. Algunos clérigos también se unieron a la insurgencia, como los curas de Maltrata don Mariano Fuentes de Alarcón y el de Songolica, de paradójico nombre, Juan Moctezuma y Cortés. Para 1812 había un ánimo libertario en toda la intendencia. Pequeñas y grandes batallas, tomas relámpago de villas y pueblos, guerra de guerrillas. Los insurgentes bloquearon los caminos y el gobierno de Veracruz perdió contacto con sus poblaciones sujetas y con el resto de la Nueva España. Veracruz se convirtió entonces en uno de los escenarios de mayor relevancia para la lucha independentista. José María Morelos, apoyado por los hermanos Galeana y Vicente Guerrero, triunfó en Orizaba. Ignacio López Rayón combatió en Omealca y Manuel Mier y Terán en Huatusco. El centro era un polvorín. Guadalupe Victoria luchó en Huatusco y Nautla. Don Nicolás Bravo resistió con gran valentía el sitio de las tropas realistas en Coscomatepec, pero por la falta de víveres y de parque, tuvo que abandonar la plaza burlando el cerco realista. En represalia, el capitán español Juan Cándano ordenó fusilar a la Virgen de Guadalupe. En medio de las luchas y del resquebrajamiento de la monarquía, un suceso abonó en la pacificación del reino. Del mar llegó, a bordo de la goleta Correo La Cantabria, la Constitución de Cádiz, que prometía igualdad y ayuntamientos elegidos por el pueblo. Sin embargo, cuando apenas se había instalado el primer ayuntamiento constitucional en Veracruz, por el mismo mar llegó el decreto que comunicó el regreso al trono de España del rey Fernando VII, y con él la vuelta al absolutismo y el uso de la fuerza militar para restablecer el orden colonial. La llegada de 8.000 hombres de infantería que conformaban las tropas expedicionarias procedentes de la península, así como el fusilamiento de los principales jefes insurgentes, entre los que destacaban José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, los hermanos Galeana y el intendente de Veracruz Mariano Rincón, cambió la correlación de fuerzas a favor de los realistas que se impusieron en zonas claves. Uno a uno sucumbieron los enclaves insurgentes.
En la Intendencia de Veracruz cayeron los fuertes de Puente del Rey, el de Acasónica, y tras una resistencia de 40 días, el de Palmillas. Entre los cercos españoles más célebres impuestos a una población fue el de Cosquihui, cercano a Papantla, donde los indios resistieron hasta el final de la guerra y nunca se rindieron. Veracruz tuvo un papel crucial en la etapa de resistencia de la guerra por los bloqueos en puntos estratégicos de los caminos reales que impuso Guadalupe Victoria. En 1820, una revuelta liberal en España obligó al rey Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz, lo que incomodó al alto clero y a los grandes propietarios con residencia en la Ciudad de México, los cuales, al ver amenazados sus privilegios, optaron por la independencia. El brazo ejecutor del proyecto, conocido como el Plan de la Profesa, fue el coronel realista Agustín de Iturbide, comisionado para combatir al caudillo insurgente del sur, general Vicente Guerrero. En vez de ello, pactó con él los términos de un plan para independizar a México. El 24 de febrero de 1821, ambos jefes firmaron el famoso Plan de Iguala, defendido por el naciente ejército trigarante. En Veracruz, fue secundado por el jalapeño Antonio López de Santa Anna. Al mismo tiempo, desde las barrancas de Acasónica, resurgía el general republicano Guadalupe Victoria en busca de sus antiguos aliados, los jarochos de la Tierra Caliente. El 3 de agosto de 1821 desembarcó del muelle de la aduana don Juan de O'Donojú. Hombre de ideas liberales, no tardó en entender que la Nueva España, a la cual llegó como jefe político superior, no podía seguir siendo un dominio español ajeno a las decisiones de los novohispanos. Pronto pactó con Iturbide, y el 24 de agosto de 1821, los dos firmaron los Tratados de Córdoba, en los que se estableció el nacimiento del Imperio Mexicano, el cual no fue reconocido por las Cortes españolas. Esta decisión prolongó la guerra por varios años más, hasta que el 18 de noviembre de 1825, las tropas veracruzanas y mexicanas lograron la rendición de San Juan de Ulúa. En la construcción de México, en sus luchas sociales, en la historia de la nación, Veracruz ha sido pieza clave y definitiva. Durante la Guerra de Independencia, fue determinante.